En el noreste del continente africano, donde el desierto parece no tener fin y el río marca el ritmo de la vida, se oculta una historia que ha desafiado al tiempo. Lo que permanece bajo la arena es el legado de un pueblo que observó el cielo, interpretó sus ciclos y construyó uno de los sistemas culturales más sofisticados que haya existido sobre esta tierra. No levantaron solo piedra, levantaron trascendencia. Organizaron el tiempo según el curso del sol, erigieron templos alineados con fenómenos celestes y dejaron grabados que aún hoy seguimos intentando descifrar. Lo asombroso es que todo esto lo hicieron sin herramientas modernas, sin tecnología capaz de explicar su precisión. Lograron dar forma a una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Lo que crearon no fue solo arquitectura, fue símbolo, fue creencia, fue permanencia. Un recorrido entre pirámides envueltas en misterio, cámaras ocultas que guardan secretos milenarios y voces actuales que todavía buscan comprender la profundidad de su herencia. Los egipcios, el rastro de una civilización eterna. Los orígenes de la civilización egipcia se pierden en lo más profundo de la historia. Hace más de 5.000 años, comunidades dispersas comenzaron a asentarse a lo largo de una estrecha franja de tierra fértil en torno al Nilo. En medio de un entorno dominado por el desierto, este río se convirtió en el eje de la vida. Allí, rodeados por arena infinita y crecidas impredecibles, empezaron a domesticar su entorno. La agricultura basada en las inundaciones marcó un punto de inflexión en su existencia. Las primeras aldeas se organizaron en torno a estos ciclos. Surgieron viviendas alineadas, espacios comunes y rituales iniciales. Poco a poco, emergieron estructuras sociales más complejas. A medida que aumentaba la producción agrícola, también lo hacía la población, y con ella la necesidad de nuevas formas de organización. Con esto surgieron las primeras jerarquías. Algunas élites controlaban los recursos, los rituales y la interpretación del orden natural. Cuando hablamos de los orígenes de Egipto, debemos alejarnos de la idea de una civilización que apareció de repente. Fue un proceso gradual, una evolución política y espiritual. Las primeras comunidades dieron paso a centros regionales y esos centros a un reino unificado. Con el tiempo, surgieron ciudades y complejos monumentales. Sus templos, sus necrópolis y su escala desafían cualquier idea preconcebida sobre las capacidades del mundo antiguo. Para entonces ya existía una élite gobernante, una arquitectura planificada y un sistema de escritura jeroglífica capaz de registrar el poder y la memoria. Durante los siglos siguientes, el territorio se consolidó como un estado centralizado, gobernado por faraones considerados intermediarios entre lo humano y lo divino. Cada dinastía dejó su huella en piedra, desde las pirámides del Reino Antiguo hasta los templos del Reino Nuevo. Egipto se desarrolló como una continuidad cultural, donde religión, política y arte estaban profundamente entrelazados. La escritura documentaba reinados, victorias, rituales y construcciones, con una precisión que revela una clara conciencia histórica.
En el corazón de esta civilización estaba su visión del universo. El mundo no era caótico, sino ordenado, regido por el concepto de Ma'at, el equilibrio universal. Cada fenómeno natural, cada ciclo del Nilo tenía un significado y una función. Los dioses no eran figuras lejanas, eran fuerzas activas presentes en la vida cotidiana. Ra, Osiris, Isis o Anubis representaban aspectos del cosmos y del destino humano. La muerte no era el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Por eso las tumbas eran concebidas como espacios eternos, cuidadosamente preparados para garantizar la vida después de la vida. Los rituales eran esenciales para mantener ese equilibrio. Templos y sacerdotes sostenían el vínculo con lo divino. Las ofrendas, las ceremonias y los textos funerarios buscaban asegurar la armonía del universo. Las pirámides y las tumbas del Valle de los Reyes no eran solo construcciones, eran manifestaciones físicas de esa creencia. Todo estaba pensado, medido y alineado. Nada se dejaba al azar. La sociedad egipcia era un sistema organizado. En la cúspide, el faraón, seguido por nobles, sacerdotes, escribas y artesanos, y en la base, los campesinos que trabajaban la tierra. Cada grupo cumplía una función dentro de un orden mayor. La economía dependía del Nilo y de su ritmo anual, mientras que el conocimiento se transmitía a través de generaciones en forma de escritura, arte y práctica religiosa. Durante milenios, Egipto mantuvo una estabilidad poco común, pero incluso este sistema comenzó a mostrar signos de cambio. Periodos de crisis, invasiones y divisiones internas alteraron el equilibrio en distintas etapas. El poder central se debilitó y en ocasiones el territorio se fragmentó. Aún así, la civilización no desapareció. Se transformó, se adaptó y dejó una huella que perduró más allá de sus propias dinastías. Cuando miras sus templos y jeroglíficos, pasa algo. Es la prueba de una civilización que no pensaba en el presente. No querían solo vivir, querían permanecer.